Hola, ¿cómo están? Vamos a ver hoy lenguaje algebraico. Cuando aprendemos matemática, podemos decir que aprendemos otro idioma. Entonces vamos a ver cómo eh, se traduce del lenguaje coloquial, que es el que usamos normalmente, al lenguaje algebraico, que sería el lenguaje de la matemática. Bien, primero vamos a definir qué significa una expresión algebraica. Expresiones algebraicas son aquellas expresiones que indican operaciones entre números y letras. A las letras se las llaman variables y representan distintos números. Bien, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos una situación de la vida real y la vamos a querer escribir en lenguaje matemático. Vamos a la verdulería y compramos bananas por 120 pesos, manzanas por 130 pesos y también compramos frutillas, pero no sabemos cuánto valen. Lo que sí sabemos es que nos cobran en total 320 pesos. La pregunta es cuánto nos costaron las frutillas. Bien, entonces de pronto esta situación mentalmente la podríamos sacar, pero vamos a ver cómo lo haríamos en lenguaje matemático. Si lo queremos escribir en lenguaje algebraico, vamos a escribir lo que nos costó las bananas, 120, más lo que nos costaron las manzanas, 130, y ponemos una X en el valor de las frutillas, que es lo que no conocemos. Igual toda esa suma a 320, que es el valor total. Luego, por ejemplo, podemos sumar 120 y 130, entonces nos daría 250 más X igual a 320. Ahora, para hallar el valor de X, necesitamos que la X se quede sola en un miembro y para eso vamos a tener que restar 250 a ambos miembros. De esta manera nos va a quedar que X va a ser igual a 320 menos 250, 70, que sería el valor de lo que nos costó las frutillas. Bueno, ahora veamos otros ejemplos de cómo escribir el lenguaje algebraico. Vamos a empezar con lo más sencillo, el doble de un número A. Bueno, para escribir el doble o cuando hablamos del doble nos referimos a multiplicar por 2. Entonces deberíamos multiplicar a A por 2. Bien, me queda 2A. Fíjense que ya no usamos la X como signo de multiplicación. Directamente escribimos 2A, sin signo en el medio. Cada vez que veamos un número escrito así, inmediatamente con la letra, sabemos que eso indica una multiplicación. Bien, otro ejemplo. La tercera parte de un número C. La tercera parte sería dividir por 3. Entonces sería C dividido 3 o también podemos escribirlo como fracción C sobre 3. Bien, otro ejemplo, el cuadrado de un número X. Bueno, para escribir el cuadrado o un número elevado al cuadrado, se pone el 2, indica el cuadrado, y se lo escribe a la derecha en la parte superior con un número chiquito, ¿no? Recordemos que x al cuadrado o cualquier número al cuadrado significa multiplicar por sí mismo. Bien, el anterior del cuadrado de un número n. Bueno, acá ya se complica un poco más porque tenemos una combinación de operaciones. Entonces debemos saber cuál hacemos primero. Dice el anterior del cuadrado de un número n. El anterior significa 1 menos, restarle 1. Pero ¿a quién le tengo que restar 1? Al cuadrado de un número n. Entonces primero tengo que elevar a n al cuadrado, ¿no es cierto? Sería n al cuadrado. Y ahora sí, a n al cuadrado le resto 1. Y ahí tenemos el anterior del cuadrado de un número n. Bien, otro ejemplo. El cuadrado del siguiente de un número d. Ahí primero tenemos que saber quién es el siguiente de un número d. Bueno, el siguiente es sumarle 1. Tanto siguiente como consecutivo, cuando nos dice eso, al número que nos dicen, por ejemplo, en este caso el número d, le sumamos 1. Entonces me queda d más 1. Y a eso lo tenemos que elevar al cuadrado porque me pedía el cuadrado del siguiente de un número d. Entonces nos va a quedar d más 1 todo elevado al cuadrado. Bien, otro ejemplo, el producto de un número a por su siguiente.
Bueno, el siguiente, nuevamente como antes, es A más 1 y el producto por A. Entonces me queda A por A más 1, sería lo que nos están pidiendo acá. Bien, otro ejemplo, la diferencia entre un número C y su consecutivo. Consecutivo es lo mismo que siguiente, o sea que a C le tendría que sumar 1 para conseguir su consecutivo. Y la diferencia es resta. Cada vez que nos digan diferencia se trata de una resta. Entonces vamos a armar el consecutivo de C, que es C más 1, y ahora a C le restamos ese C más 1. Y nos queda de esta manera realizado el ejercicio. Bueno, espero que les haya gustado y se haya entendido. Todo esto ha sido todo por ahora.